Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, este es el segundo encuentro que tenemos dentro del vidrio en su cursada 2. Bueno, en este vídeo, como ya le hemos dicho, nos vamos a dedicar a estudiar o entender o comprender cómo el vídeo se comporta en volumen. Obviamente, para este proyecto siempre es necesario reconocer qué nos brinda nuestro contexto. Cuando nosotros veamos las obras que tenemos, que justamente son obras que hemos accedido por internet o que son fotografías nuestras, porque las hemos ido a ver a los propios lugares de exposición, eh, vemos que hay la utilización de cierto material que no es cotidiano para nosotros, o sí puede ser cotidiano, pero es muy caro. O sea, dentro del territorio del vidrio en la Argentina, podemos conseguir esos materiales, pero los vamos a conseguir con determinado valor. Bueno, muchas veces nosotros para empezar a pensar qué vidrio en volumen vamos a utilizar, tenemos que hacer todo un reconocimiento del contexto que nos brinda. O sea, si nos brinda este tipo de vidrio, si nos brinda solo vidrio ventanas, si nos brinda solo vidrio de botellas, y debemos reconocer qué aporte nos va a hacer cada uno de estos vidrios a la construcción de nuestra imagen en lo que nosotros querramos efectuar. Bueno, pero para vidrio en volumen vamos a tener que analizar primero, antes de lo constructivo, o sea, qué opciones nos proporciona, digamos, este tipo de vidrio. Poneme la primera imagen, o la primera... Bueno, yo no saludé, así que buenas tardes. Ay, mirá, sí, bueno, fue un gran error mío. Ya estábamos hablando de antes, así que cuando uno dice ya, no sabe bien qué quedó adentro y qué quedó afuera. Así que bueno, Se te fue la imagen, ¿eh? la mía de persona, La tuya, quedó en un costadito y estás compartiendo en este momento. eso hice, pero se me escucha. Sí, se te escucha, sí. Estamos compartiendo las diapositivas para... No nos están viendo, se está viendo tu escritorio. Ah, caramba. Mirá, qué raro. Compartiendo pantalla. Qué raro. Compu fija, julio 2020 Euge, una vidrio, dictado virtual, semana 2.13. Eso es lo que estoy leyendo yo. Claro, Ahí, apretá eso. claro, te veo lo que estaba mirando. ¿Y ahí? ¿Apretá? ¿Ya lo apreté? No, doble, clic. No te Sí, lo está abriendo. porque yo lo veo, por eso. Entonces minimizá esa pantalla. A ver. Ah, ok. Ahí. No, nada, yo no estoy viendo absolutamente nada. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Espero Ahí que te veo a vos. seguimos grabando, que es lo que me preocupa. Vuelvo a... Lo que pasa es que... pero acá me dice compartir y yo no... Ahí sí. Ahí lo estoy viendo. Porque mira, no había apretado compartir. Bueno, ahí estamos. Bueno, si vos me compartís esto, yo me voy a dar con la idea de que tengo que presentarlo. Si no, o sea, es como que estoy... Esto me da como una idea de es lo que vamos a hacer, poder hablar. Claro. Entonces, Bueno, sí, acá empezábamos a hablar sobre el vidrio hueco y bueno, empezamos a ver obras y disposiciones y cómo se maneja cada uno de los elementos. O sea, como ya entendimos dentro del lenguaje del vidrio 1, el vidrio 1 manifiesta un montón de, de relaciones con la percepción, a lo cual nosotros llamamos lenguaje. Y no solamente está dando en la plástica del material, sino en cómo es ese material, en la transparencia. Y en este caso, que son, digamos, como especies de tulipas industriales que están metidas unas dentro de otras, estamos viendo cómo el lenguaje de la transparencia y la iluminación son los que preponderan dentro del conjunto plástico, ofreciendo este sistema, digamos, de repetición como una segunda instancia. Pero lo que prima es el lenguaje del vidrio transparente que nos deja de notar, digamos, la figura que está inmediatamente abrazada hacia la otra. ¿Qué sigue?
Acá vemos justamente lo contrario, son una acumulación de figuras en la cual el vídeo se encarga no solamente de mostrarnos dicha acumulación, sino que en esa acumulación estamos percibiendo y viendo replicada la imagen de las figuras, de las esferas que están puestas a posteriori. Estamos hablando siempre de vídeo hueco. Dale. Acá vemos las obras de Vic Muniz, donde directamente en el conjunto de estos elementos, que más o menos deben tener 2 metros y pico, o sea, 2 metros 20 o quizás un poco más. Son más altos, mucho, mucho más altos que una persona. En este caso estamos viendo cómo todo el desarrollo del vacío, que si no, no se podrían trasladar estas piezas porque serían enormemente pesadas, y cómo se superponen unas a otras, nos dan esa dimensión que es específica del vidrio. La que sigue. Bueno, acá vemos una obra que directamente expresa lo que es el soplado de vidrio con sus deformaciones y sus transformaciones. Es una obra de una pieza de vidrio soplado de Delchi Juli. Delchi Juli es un vidriero norteamericano que perteneció a un grupo de trabajo de varios vidrieros artistas donde pudieron efectuar sus propios talleres y hacer el propio desarrollo de talleres de vidrio soplado. Dale, la que sigue. En este caso vemos como el lenguaje de la transparencia también, unido a otros tipos de producción, porque calculo que acá hay 2 o 3, digamos, materialidades pegadas, por ejemplo, los brazos y las piernas de esa longaniza que supuestamente está hacia, por lo menos, mi derecha, intervienen esas dos técnicas, por un lado vidrio soplado y por otro lado adherido, un vidrio que directamente está hecho en caña, pero con un volumen macizo, que son las piernas esas de ambas figuras. Sin duda también puede haber un trabajo de moldería dentro de ese soplado y dentro de esas piernas con un vaciado. Esto es de trabajos de la Fundación Berenco, que es una fundación que se sitúa, digamos, en el espacio donde se reconoce como centro del cristal, que es Venecia. Pásame la que sigue. Acá vemos también vidrio soplado de diferentes formas, donde directamente se ha tomado una figura humana, pero a través de una figura humana hueca y monocromática. A ver. Vemos también una instalación de Louis Giraud, que, bueno, es una instalación muy rara porque interviene toda la fábrica, no solamente la fábrica en el sentido de este acople de luminarias, sino que en el conjunto de la obra es toda una instalación donde también están los sopladores constantemente produciendo este tipo de objetos, que es vidrio soplado directamente prensado mecánicamente con elementos. Pásame la que sigue. Y en este caso vemos que es un vidrio aparentemente colado, o sea, se hace cada una de las figuras prismáticas, cada una por separado, en la cual después se pulen todos los bordes, cada una de las caras se las logra pulido y después se hace un montaje donde se adhiere cada una de las figuras unas a las otras. Esto también está hecho con el mismo cristal porque es parte del trabajo de la fundación que estábamos viendo anterior, o sea, que se dedica a la producción de vidrio. Pero vemos cómo el sentido de la acumulación nos puede producir una obra y el sentido de ese prisma pegado nos puede llevar a crear un nuevo concepto dentro de la obra que es muy diferente hacia lo que veíamos anterior, que era soplado. La que sigue. Bueno, y acá vemos como trabajo de Dustin Schelling, que también estaban dentro de la fundación esta que estábamos hablando, porque se dedica a la producción de obras de arte. Entonces, pero acá vemos como el trabajo de este autor
es a través de pegar varios vidrios con un sistema de calcos que en este caso no son horneados, pero quedan atrapados en el sistema de pegados unos sobre otros. Y estas obras son grandísimas, y las cuales no se podrían llevar a horno, pero en una obra chica sí uno puede pegar calcos, crear una secuencia y llevarla a horno. Dale, la que sigue. Ahí vemos estas obras específicamente son las que estaban en la fundación. Estos trabajos tienen más o menos cerca de 60 centímetros de altura, o sea, son trabajos básicamente grandes. En el cual debe haber cerca de 50 o más capas. Son bastante espesor, son prácticamente, no alcanzan a ser un cubo, pero medio cubo sí seguramente estén llegando a ser. Una de las cuestiones que vale aclarar es el tema del peso que vamos a tener en el vidrio. Es un material con un peso específico elevado. Entonces, cuando hablamos de estas piezas, si calculáramos que esto tuviera, vamos a decir, 60 por 60, Carlos decía, ponele aproximadamente. Sí, aproximadamente. Probable que cada uno de estos cubos esté, no sé, tal vez en los 50, 60 kilos, ¿no? No, muchísimo más, me parece, arriba de 100 y algo. O sea, Es un realmente cubo así de vidrio. bueno, es un mastodonte lo que... Sí, para mí me parece mucho más, no sabría decirte, pero Sí, ahora habría... ustedes van a ver cuando, un poquito más adelante, cuando vayamos a ver el sistema de probeta que desarrollamos, estamos hablando de un volumen de 8 por 8 por 8 que pesa aproximadamente 1 kilo. O sea, y es una cosita así, ¿no? Entonces, esto debe ser una cosa muy pesada. Digo, pues también tiene que ver en cómo, bueno, no solamente cómo se construye, cómo se escribe, cómo se traslada, implica toda una serie de operaciones posteriores, ¿no? Exactamente. Bueno, esto también es un vaciado, no alcanzo a definir, pero esta escultura es grandísima. Es más grande que lo que es una persona, es una estatua casi en la categoría de como eran las estatuas griegas iniciales, de tamaño de 1,5 veces más que una persona. Y está hecha bajo vidrio fundido, es lo que creo yo por el sistema que vi cuando vi el trabajo. Y realmente se pueden lograr, si uno tiene la infraestructura necesaria, tamaños muy grandes. Pero en el caso nuestro, que nosotros no tenemos una infraestructura adecuada para hacer este tipo de trabajo, trabajos chicos sí se pueden efectuar bajo este sistema, si bien esto es un desafío, que es un desafío tecnológico, o sea, si digamos 1 kilo de vidrio, no sé cuánto podrá llegar a estar, pero cerca de 300 pesos. O sea, imaginemos todo lo que pesa esto, que debe estar llegando a media tonelada de vidrio. ¿Pasó? Ni siquiera... ¿Eh? No, no, si pasaba la imagen, pensé que me había dado una pausa. Sí. Sí, sí. Bueno, en el caso de estas esculturas chicas... Ah, mira, me faltó el nombre. Ah, sí. Sí. Ojo. Bueno, lo tengo. O sea, es una escultura mixta donde hay partes que parecieran ser de porcelana y más por otras. Esta no pareciera, no tiene mucho el, digamos, el registro de lo que es una porcelana, pero bueno, en otras sí hay trabajos donde se van uniendo diferentes tipos de vidrio, de materialidades. Y vemos como muchas de las cosas que quedan como residuos también se utilizan como parte del lenguaje. Hay diferentes tipos de vidrios utilizados en la pieza. Para ello, o sea, se requiere tener trabajos previos trabajos previos que nos incorporen, digamos, qué tipo de vidrio vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Pues fíjense,
de los pies de la nena es un vidrio que tiene una blancura, que los demás son transparentes, aparte de un vidrio rojo quizás con un pigmento que está circulando por adentro de la base, mientras la cara y la mano pueden ser a dosis de cerámica, porque en otras piezas lo denota, o directamente se podrían llegar a efectuar en vidrio. ¿Quieres seguir? Acá vemos exactamente lo mismo que les decía de utilización, nada más que acá sí ha usado un vidrio con dos quizás colores metidos incluidos. Es un vidrio muy molido, por lo tanto logra esa fisonomía bastante opaca dentro del vidrio, pero logra tener ese estado de transparencia que es característica del propio vidrio. A ver la que sigue. Bueno. Ahora empezamos con la transparencia, y vamos a hablar directamente de la transparencia. Acá me faltó otra cita, que es de Fundación Berengo también. Yo tengo el autor, pero bueno, o sin duda lo he puesto, pero a lo mejor me quedó debajo de la diapositiva, y cuando la edité, ha pasado esas cosas maravillosas que nos pasa lo que desconocemos la tecnología. Pero podemos ver entre estas ambas caras cómo el rostro del torso posterior se deja entrever en el torso anterior, digamos. Pasame la que sigue. Bueno, vemos que otra cosa que es importante en el vidrio es cómo el vidrio se encarga ¿cómo se dice?, de fragmentar la luz, de proyectarla, de descomponer la luz, y cómo eso también puede ser un discurso óptimo para la utilización de la luz. Cuando vos hiciste una exposición, Eugenia, en un lugar muy lejano, yendo para Dorrego, creo, la Facultad de Veterinaria, algún galpón de por ahí, que se llamaba La Luz, donde vos pusiste los vitrales. Había una obra al lado tuyo que eran lupas iluminadas que estaban contra las paredes, y vos veías cómo se proyectaba todo el contexto iluminado sobre esa pared a través de lo que podía transmitir la lupa. Bueno, esas formas son formas que el vidrio está preparado para efectuarlos, y son formas que el vidrio puede llegar a gestionar nuevas formas y relatos dentro de la estructura del lenguaje y la plástica tanto de las visuales como de artes del fuego. La que sigue. Bueno, obviamente acá vengo con la seguidilla que me he empezado a olvidar de los autores. Este es un trabajo también de la fundación misma que veníamos retratando, de Ai Weiwei, el chino. Ai Weiwei. Si querés después lo agarramos y le coloco los autores, y no va a dar para la grabación de la charla, y los dejamos con los autores grabados. En el cual vemos la calidad cromática, y lo que podemos lograr parece prácticamente como un muestrario dentro de su propia obra. Si bien la obra de él en este contexto de la fábrica se mantuvo en un vidrio blanco, como el que está en el medio, al lado de un rosa y de un beige, ese vidrio blanco, dos o tres trabajos mantienen esta cosa de una exploración de colores que apelan a toda la gama cromática posible que ha habido en ese momento en la fábrica, porque, digamos, colores de vidrios hay muchos, y quizás muchos desarrollos de vidrio. Dale, la que sigue. Bueno, también acá vemos como la expresión, ya no me la acuerdo a la autora de esta, pero también de la misma fundación, y la tengo, como la estructura del espejo puede brindarnos también otra relación con el material. Si estamos despejando la superficie interna,
que para ello hay métodos. Por ejemplo, una característica muy común cuando se hacen las bombitas de Navidad, ¿no? Esas pelotitas de Navidad que se espejan del lado de adentro con un baño, creo que de aluminio a una temperatura específica y mediante cuestiones eléctricas. Vemos cómo eso nos genera un nuevo posicionamiento dentro de la estructura de la propia pieza, que empieza a reflejarnos el propio contexto y a crearnos esa imagen de más preciosista. Pásame la que sigue. Y acá vemos cómo el recurso de la luz, lo que posiblemente pudiese ser un neón en un espejo, o en una caja de vidrio que está doblemente espejado, como los edificios que vemos que de día son espejados, mientras de noche podemos ver las luces internas. Bueno, pasaría exactamente lo mismo con este sándwich de espejos que está, donde está incluido este trabajo neón. Entonces cada espejo va replicando al otro, creando esta sensación de infinito, de esas 2 o 3 volutas ese círculo de neón que vemos presente dentro de esos espejos. Vemos también cómo nos es posible dentro del vidrio empezar a componer y a jugar, si nosotros queremos, con el desarrollo de la luz. Pásame la que sigue. Vemos también los efectos ópticos. Los efectos ópticos que responden a cómo un vidrio, cuando es, digamos, una superficie compacta, nos ofrece la posibilidad de traslado de una imagen, invirtiéndola, replicándola, ensanchándola. Lo mismo pasa con los espejos, que si las superficies son curvas, nos proporcionan diferentes estadios de aproximación al objeto, o sea, cómo ese objeto es modificado a través de esas figuras que tenemos delante. Esta también es Fundación Berengo y es una fotógrafa. La que sigue. Bueno, en este caso es vidrio de esa varilla soplada. En el caso de la varilla soplada, ya nos interviene no solamente un hueco, sino que son una filigrana que se va uniendo mecánicamente a través de fusiones entre las propias varillas. Estas varillas se compran en el mercado, se consiguen en Argentina, son... ¿Vos te acordás, Eugenia, del vidrio que es? No son las italianas, ¿no? O son huecas estas. Sí, pueden ser los italianos, pero estas varillas me pareciera que son los vidrios de estos donde se hacen los tubos de ensayo, que Claro. en este momento se me borró. ¿Silicato? Borosilicato. Son vidrios de borosilicato. Es un vidrio preparado para aguantar un poco más el estado de intemperie. Y se puede fundir a la flama. En los cursos de este tipo de vidrio acá se conocen como vidrio a la flama. Bueno, dale, la que sigue. Bueno, el desarrollo de incrustaciones propias del vidrio, en el cual nos puede llevar a pequeñas piezas, donde uno puede hacer pequeñas incorporaciones de elementos, y podemos irnos a una escala muy pequeña. La que sigue. Me parecía que tenía la construcción de una... pero no, evidentemente la he olvidado. Bueno, y ahora vamos a ver las técnicas. Espera un cachitito. Quería hacer un repaso en esta selección de imágenes de cómo hay un factor común que estuvimos viendo, lo fue diciendo Carlos, yo ahora lo levanto como un elemento solo, que tiene que ver con el modo de instalarse los objetos vítreos en el espacio, en donde es muy recurrente el uso de la reiteración, ¿no? En este caso lo vemos en la réplica de estas monedas con la imagen de la hormiga, digamos, donde en general
se genera una vinculación de elementos similares o iguales en muchísimos casos, como estructuración de ese discurso visual, ¿no? Probablemente un solo objeto de estos no llegara, me imagino, a nivel perceptual, a decodificarse en sí mismo, ¿no? Entonces, lo vemos acá, o sea, cómo es una secuencia de elementos que a veces son iguales, a veces son muy similares, acá tenemos este contraste entre la retícula totalmente geométrico y este estallido que ocurre, pero el estallido no estalla con un elemento, estalla con la reiteración de elementos. La organización geométrica no se da con uno, se da con una gran reiteración que construye esa solidez visual, ¿no? La contundencia de esos elementos. Y entonces ustedes ven, siempre aparece la reiteración, ¿no? Como si fuera un código que se reafirma a sí mismo, pero a su vez necesita esa solvencia que le da la misma reiteración. Probablemente esto sea también porque, bueno, son sistemas diferentes, lo vemos acá también, o sea, todo ocurre reiteradamente, ¿no? Son elementos simples, contundentes y que se reiteran. Lo vemos también en esta. O sea, si nosotros tuviéramos que ver este, que es el gesto de una mano, en una sola pieza de vidrio, y eligiésemos la blanca, tal vez no llegaríamos ni siquiera a darnos cuenta que es de vidrio, tal vez no llegaríamos a leer la figuración que se representa. Y otro elemento es eso, ¿no? La presencia de la figuración y de los volúmenes nítidos y netos, digamos, muy de rápido acceso visual, ¿no? Si vamos bueno, las imágenes de estas esculturas, en dónde el autor enciende los elementos de esta composición para dejar claro que estamos hablando de una situación figurativa. Si esta imagen no estuviera acentuada en las cabecitas, probablemente no leamos de qué se trata, más allá de un exquisito trabajo de fotografía que está en capturar esto, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ir engarzándose para consolidar esa situación. Lo mismo esta pieza, si probablemente no tuviera la escala descomunal que comenta Carlos que tiene, que exactamente no sé cuánto mide la pieza, y no hiciera esta cita a un lenguaje ya incorporado por todos, toda la destreza técnica que requiere este trabajo puede ser desafectado por la falta de lectura. Entonces, ¿cómo es de alguna manera un lenguaje que, bueno, que tiene sus puntos de apoyo para su lectura y su interpretación, ¿no? Perdón. Bueno, acá estamos nuevamente. Bueno, y acá vamos al aspecto técnico, quizás el aspecto que más nos interesa, es cómo vamos a desarrollar nuestros propios trabajos de fusión. Bueno, los trabajos de fusión van a ser, están diseñados pedagógicamente, los hemos diseñado pedagógicamente, para entrar a considerar diferentes tareas. Por ejemplo, hay tareas que tienen que ver, tienen que ver con la reducción del propio vidrio cuando entra a un estado de fuego, a un horno. Digamos, el vidrio entra en diferentes partes, ya sea por láminas, por pedazadas, pedazos colocados unos encima de otros, o directamente una molienda muy fuerte, casi para que es un polvo o una especie de arena. Así entra el vidrio, pero digamos, ese vidrio que nosotros estamos hablando tiene intersticios. Al vidrio entrar en estado de fusión, va a intentar reducir esos intersticios y donde había aire va a empezar a haber masa, dependiendo de la temperatura donde lleguemos. Entonces, nuestra tarea es empezar a entender cómo diferentes materiales se tienen que combinar para hacer el andamiaje para armar este tipo de obra. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar son figuras técnicas para poder hacer ensayos de estos materiales, cómo se comportan. Por un lado, para saber las reducciones, y por otro lado, para comprobar si ese material es el apropiado para lo que piensa que nosotros deseamos obtener.
nosotros hacemos este testeos de las piezas que hoy Eugenia dijo, de 8 por 8 por 8, simplemente para ver cómo ese material responde a esa pequeña figura en un espacio y un tiempo moderado de horneada. Una pieza de 8 por 8 por 8, en una curva de un día de horneado, la podemos obtener. Mientras si es una pieza mucho más grande, una pieza definitiva, seguramente tenga otras dimensiones y otros recorridos que nos inhabiliten para ser producidas tan rápidamente y para ver cómo reacciona un producto. Cuando nosotros vemos cómo reacciona un producto cuando baja y entra a temperatura, vos, Eugenia, ¿te acordás a qué temperatura fueron estas piezas? Estas ya deberían haber ido, han ido en dos horneas diferentes. La de arriba, esta pieza tiene que haber sido horneada probablemente en unos 800 grados y probablemente la de arriba haya ido a unos La de 820, abajo. la de abajo, perdón, la azul, donde escurre más. Lo que pasa es que esto también va a tener que ver con el tipo de vidrio que vamos a estar usando y el comportamiento de los distintos rangos térmicos. Estamos un poquito cerca de, me da miedo que se corte, Carlos. En todo caso, cuando Bien. se corte, esta clase igualmente nosotros la vamos a estar dando en vivo el jueves, pero la idea de guardarla ya acá es para asegurarnos que quede guardada y, o sea, que quede inconclusa la vamos a estar terminando. Bueno, el tema de cómo se comporta cada material es un elemento que justamente vamos a tener que estar desarrollando en base a las distintas investigaciones que hagamos sobre los materiales que tengamos disponibles para el uso. En este caso, estamos viendo el resultado del uso de estos moldes de 8 por 8 por 8 con distintos tipos de carga, y a su vez con un elemento que no es menor, que nosotros si bien no lo vamos a estar haciendo, para mencionarlo, que tiene que ver con este sistema de carga vertical a través de tolva. ¿A qué nos referimos? Estos moldes que han tenido un cubículo de 8 por 8 por 8 han sido, arriba han tenido un sistema de receptor del vidrio cónico, como ustedes lo ven, en el cual se cargó el vidrio debidamente y cuando esto entra en fusión, digamos, se va ablandando el vidrio va escurriendo y va completando el volumen del molde. Va a completar en tanto en cuanto a la carga que tenga. Evidentemente en estos moldes hemos utilizado distintos tipos de carga para ir verificando, después vamos a hacer una explicación más profunda de por qué o cómo vamos llegando a este tipo de ejercicios que lo hemos implementado como una práctica imprescindible, digamos, dentro de la materia. Bueno, este segundo... ya Ah, pasaste diapositiva. sí. Bueno, este segundo ejercicio, que es la incorporación de una placa sobre otra, no sé si está diagramado dentro del programa. Bueno, es un ejercicio que nosotros efectuamos para ver cómo se puede hacer incorporaciones de materiales dentro de la placa de vidrio. Y sumando estas placas, ¿cómo podemos lograr, digamos, esa pieza construida desde el lado de lo interno? ¿Cómo hacía Schelling, me parece que era De eh, la superposición de capas. de la superposición de partes? Obviamente estas piezas no son llevadas a una alta temperatura porque deformaríamos el material, simplemente tenemos que lograr que el material se una térmicamente y quede atrapado otro material dentro de la estructura del conjunto. Ahí la vemos. Bien. Perfecto. Bueno, ahí vemos un tipo de trabajo. Esas son piezas de Martina, ¿te acordás? Sí, Martina Krapp. sí. Bueno, poneme la que sigue. Bueno, también vemos que puede haber otro tipo de carga. Por ejemplo, nosotros podemos componer con el vidrio laminar muerte puesto del lado de canto. O sea, y podemos ver cómo eso puede llegarnos a tener una imagen y una solvencia dentro del lenguaje. Vemos que las piezas superan un poquitito, porque obviamente dentro de ese receptáculo que nosotros tenemos de yeso cuarzo, el vidrio va a tratar de aplanarse y recuperar un nivel específico dentro de ese molde. Poneme la que sigue, que es... Bueno, acá vemos un resultado de ese tipo de producción de piezas. Cómo ese molde
aparte de estar puesto todos los vidrios de canto, estaba levemente inclinado, lo cual produjo un arrastre. Fíjense, las primeras piezas laminares de vidrio se mantienen rectas, mientras las últimas han sido desplazadas del lado superior, donde el vidrio discurrió como que fuera una melaza, un fluido, hacia el otro lado, creando un vidrio prismático. Pone la que sigue. Y acá vemos el último trabajo. Este último trabajo es un trabajo muy similar al trabajo de escultura, como se hacen las esculturas en bronce. Ese trabajo se hace por colada. Cuando ustedes se encuentran dentro de los catálogos de vidrio, van a encontrar la palabra casting, que significa exactamente lo mismo. Este tipo de trabajo requiere que un vidrio pase, cuando es fundido, hacia el cuerpo de donde se lo va a recibir. Para ello tiene que haber diferentes tipos de estructuras que lo tienen que recibir. Primero, que permitan el paso del vidrio, porque el vidrio es material espeso. El paso del vidrio de un cubículo hacia el otro, de donde está la tolva hacia el otro. Y por otro lado, tenemos que tener una estrategia de eliminar toda posibilidad que encuentre una resistencia de aire. Si ustedes miran donde está esa especie de nariz del objeto ese en cuestión, cuando está en el hueco, ahí, van a ver que hay como una especie de toberita, un micro espacio donde tiene la función de desalojar el aire. Porque si se tapa la boca de colada y el aire queda incluido dentro del espacio de ese conjunto, seguramente haga una burbuja y no deje permitir que entre más vidrio, quede taponado. Pasa a la que sigue. Bueno, acá vemos dos ejemplos en los cuales aún mantienen la boca de colada, pero nosotros podríamos estratégicamente, a mí me parecen fascinantes cuando quedan dentro de los prismas esa boca de colada. No sé por qué, pero bueno, debe tener alguna reminiscencia con algo y me parece interesante. Pero vemos que en las ambas piezas, las bocas decoladas no han bajado de todo totalmente, evidentemente ha habido un límite, ya sea por presión de vidrio o porque el aire interno no dejó pasar más, pero bueno, y en ambas tuvimos la misma resultante, una boca de colado que aún mantiene material, mientras adentro el espacio, en el caso de la pieza primera, seguramente entre el espacio de la boca de colada y el prisma podría haber cabido una cantidad de material más, y en el caso de la segunda pieza quedó un hueco interno donde quedó atrapado, digamos, material digamos, del boceto, sería del boceto, para decirlo de alguna manera, del objeto que le daba existencia a la forma, del modelo. Perdón, Carlos, voy a dejar de compartir pantalla Sí, y voy a finalizar la grabación. dale. ¿Lo hacemos de nuevo la grabación? No. No te finalizó, ¿eh?